Muchachos, ahí un paréntesis de la clase. Digamos, creo que la gran mayoría de ustedes son de los que van a presentar las pruebas Saber Pro ya casi, este semestre. Recuerden que la próxima semana vamos a tener las jornadas precisamente de capacitación y sensibilización de más o menos cómo son los tipos de preguntas y los, digamos, los temas y ciertos tips o ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta como para resolver mucho mejor ese tipo de pruebas. Digamos que el año pasado, respecto de otros años, que fue cuando yo agarré específico, o bueno, me dieron específicamente ese otro rol de manejar esa parte, eh, estadísticamente se subió, se aumentó muchísimo el puntaje y el nivel respecto de años antes. La idea precisamente es de que parece que sí sirve definitivamente ese tipo de capacitaciones que generamos. Entonces, por favor, muy atentos. Fijo, el lunes, eh, si Dios quiere, tipo 9 de la mañana estaremos iniciando esas jornadas. Será de pronto mañana tarde, de nuevo el miércoles y creo que el viernes también. Eh, Igual esos horarios yo se los vuelvo a indicar por el grupo de TEDMO que tenemos para ese tema, los que vayan a presentar las pruebas y también por WhatsApp.
pero por favor recuerden estar atentos, tener como la disponibilidad y de verdad que eso les va a servir muchísimo. Em, ¿Qué otra cosa respecto a eso? También que precisamente se tiene gestionado por parte de facultad el permiso académico para que puedan asistir ustedes específicamente o los que vayan a presentar esa prueba a esas jornadas. Única y exclusivamente tendrán permiso académico los que estén dentro de la jornada, ¿sí? Es decir, obligatoriamente sí deben estar. Si por alguna otra razón faltan y dicen, no, yo estaba allá, nosotros vamos a pasar específicamente el listado de los asistentes. Y pues esta asistencia sí definitivamente no es la típica de que están dormidos y simplemente apagan cámara y se empiezan a conectar a otros 3 chats diferentes, ¿sí? Como cuando hacen en los parciales. Pero en esto sí, la participación sí tiene que ser activa y de verdad sí es necesario que lo hagan. A muchos les ha servido. Yo sé que para muchas cuestiones, algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con análisis de lectura, interpretación, a varios les cuesta. Lo sé porque casi todos, pues ya habían sido casi todos alumnos míos y por lo menos en esta vez ya lo son. Eh, entonces, por favor, eso les va a servir como para irse puliendo sobre eso. Normalmente manejaremos algunos cuadernillos que son directamente de preguntas, no que les vayan a salir, porque eso no es así. El IFES no trabaja de esa forma, pero sí que han dado de baja o han salido en años anteriores. Es decir, la metodología sí se mantiene. Por tanto, sí es muy diferente ustedes llegar, y yo sé que les ha ocurrido, llegar a un parcial donde no tienen ni la más remota idea de qué les va a salir, a más o menos estar como estructuraditos de, cuando estemos en cierta modalidad, la forma de preguntas van a ser estas y demás. Entonces, por favor, los que vayan a presentar, entonces atentos para la próxima semana. Y ahorita, pues estamos viendo específicamente el tema de, pues ya prácticamente acabamos en general todo lo de los aparatos sanitarios y ya empezaríamos a generar lo que son los pocos conceptos básicos de hidráulica que vamos a repasar, por lo menos a tener en cuenta, y ya entraremos a lo que es digamos, el, las etapas del diseño definitivo, por lo menos para la parte hidráulica. Pero para todo lo que hemos avanzado hoy, creo que eso ya lo dejo más bien para la próxima semana, pero vamos a ver otro tema que necesito que estén atentos porque sobre eso ustedes van a tener que generar una modificación en sus diseños a partir de la clase de hoy. Y es lo que tiene que ver con los baños o las baterías sanitarias para discapacitados, ¿sí? Entonces, necesito que en sus diseños escojan un baño o lo creen, si es el caso, tanto en el trabajo individual como en el grupal, eh, que para que generen un diseño específico de una batería sanitaria que cumpla con las especificaciones de medidas para baños de discapacitados, ¿sí? Entonces vamos a ver ese tema ahorita. ¿Ya se ven las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, resulta que acontece que esa cuestión de la accesibilidad es un tema
común ahora en todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Es decir, es algo con lo que nos toca lidiar con proyectos nuevos y con adecuaciones de proyectos u obras de infraestructura antiguas o por lo menos que ya tienen ciertos años antes de esta legislación. ¿Sí? Todo tiene que, digamos, manejarse desde el punto de vista de accesibilidad. Y pues hay diferentes formas de discapacidad, ¿sí? Entendiendo esa parte de accesibilidad como el grado digamos, dependiente, el cual permite que cualquier objeto sea utilizado por todo el público. Digamos, en general, que no importa qué tipo de discapacidad posea cualquier ciudadano, podrá hacer uso de lo que tiene que ver con cuestiones públicas y específicamente de lo que tiene que ver con ciertas disposiciones de vanos. En toda obra nueva pública, obligatoriamente tienen que disponer de un espacio para lo que tiene que ver con baterías sanitarias de o para discapacitados, no importa cuál sea su tipo de discapacidad. Y eso de discapacidad en general debe abarcar a personas con condición de movilidad restringida. Los de movilidad restringida no solamente es que vayan en silla de ruedas, sino que por alguna razón no, digamos, no se desarrollan motrizmente tan fácil como, pues, gracias a Dios los que tenemos, digamos, gozamos de buena salud o no tenemos algún problema específico que nos limite respecto de ello. Movilidad restringida permanente o transitoria, como personas con sobrepeso, las mamás con los coches típicos, personas con yeso, muletas, etc. Y bajo esta condición, todos podríamos ser potenciales usuarios en algún momento. Es decir, que meternos en la cabeza esta parte de la discapacidad y generar obras con accesibilidad no solamente es para esa estigmatización que tenemos de algunas personas, sino que todos en algún momento, y les aseguro, todos en algún momento vamos a sufrir de una o varios tipos de discapacidad en algún momento de nuestro ciclo vital. El detalle es que nosotros, por haber escogido esta profesión de la ingeniería civil, somos altamente susceptibles de que eso ocurra en cualquier momento, ¿sí? Es decir, los accidentes a nosotros nos pueden ocurrir en cualquier momento, sobre todo desde el punto de vista de desarrollo profesional. Por tanto, si nosotros ya tenemos en cuenta eso, no solamente lo vamos a hacer por aquellos, sino también por nosotros. Entonces, noten, por ejemplo, el tipo de evolución de estos conceptos, ¿sí? En los 80 se hablaba de los lisiados o minusválidos, en los 90 persona discapacitada, sobre el 94 persona con discapacidad, ajá, y a partir del 2010 persona con discapacidad, persona con movilidad reducida y accesibilidad universal. De aquí en adelante esto ha tenido un poco de connotaciones respecto de los nombrecitos. Entonces, por ejemplo, les nombro un caso. En estos que son, digamos, las formas gráficas de entender el tipo de discapacidad que la persona pueda poseer. Por ejemplo, esta que tiene la parte de la visión parcial o visión total, es una discapacidad sensorial visual, ¿sí? Larguísimo el nombre, pero resulta y acontece que así es realmente que toca trabajar desde el punto de vista legal ese tipo de normatividad. Entonces, pues eso nos puede pasar a todos y nos va a pasar en algún momento. Estén conscientes de ello. Por tanto, si nuestras obras nosotros las empezamos a manejar de esa forma, en algún momento nosotros también vamos a ser beneficiados de ello. La accesibilidad para discapacitados en Colombia, ¿sí? Los discapacitados desde el punto de vista
de, de movilidad. Entonces ahí está la resolución por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos. Pues esto es del 85 y ya vieron que en esa época se hablaba precisamente con ese término de minusválidos. El artículo segundo, su ámbito de aplicación, espacios y ambientes exteriores con su equipamiento urbano. Para el caso, de pronto ustedes ya han visto, así como se generó, digamos, una proliferación en los parques con estos denominados juegos biosaludables. Dentro de esos, ya en muchas regiones, dependiendo de la zona, de la población o incluso de qué tanto se estén instalando en ciertos parques, varios de esos requieren precisamente de algunos de estos juegos biosaludables específicos para las personas con alguna discapacidad. Aquí me recuerdan que la grabación, sí, correcto. Listo. Muy bien, gracias. Entonces, en esos espacios de juegos biosaludables, ya muchos de ellos tienen precisamente para que estas personas que tienen cierta discapacidad, sobre todo las de sillas de ruedas, puedan hacer uso de estos equipos también. Establecimientos industriales y lugares de trabajo, establecimientos de prestaciones de servicios de salud, establecimientos educativos. Se supone que en todos ellos debe haber, por normativa, este tipo de ambientes. Establecimientos para culto religioso, establecimientos carcelarios, establecimientos cuartelarios, establecimientos de vivienda temporal y definitiva y establecimientos de diversión y recreación pública. Y también establecimientos de servicios públicos y comerciales como supermercados, plazas de mercado, las instituciones bancarias, corporaciones financieras y afines, unidades y complejos comerciales y terminales de transporte. Se supone que por normativa todos esos deberían tener mínimo algún tipo de digamos, beneficio en materia de accesibilidad para cualquier discapacitado según sea su condición. La accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública, pues para ello también existe la normativa y por ejemplo de eso, ahí a manera de cultura general, lo que tiene que ver con las puertas, los asientos del sanitario, las barras de agarre, el papel higiénico, lavamanos, suministros de agua, grifos y orinales. Es decir, absolutamente todo lo que tiene que ver con los baños para discapacitados tiene su reglamentación específica, ¿sí? Entonces, más o menos se tienen tres tipos de baños cuando se presentan este tipo de situaciones. Vamos con el baño tipo A. Entonces, su característica, transferencia lateral para ambos lados. Espacio de maniobra no interrumpido por el lavamanos y la taza del sanitario. Y barras de agarre horizontal a ambos lados. Aquí vemos específicamente en planta a qué se refiere, ¿sí? Si esta es la zona, perfectamente de la zona del sanitario, ¿sí? Del inodoro, pues precisamente tiene espacio lateral para poderse desenvolver. Y noten, esto es lo que tiene que ver con el lavamanos, ¿sí? No interrumpe para nada su desplazamiento.
El baño tipo B, transferencia lateral solo por un lado, espacio de maniobra no interrumpido por el lavamanos y la taza del sanitario, y barras de agarre abatibles verticalmente. ¿Sí? Ahí tienen las medidas específicas para cada uno de este tipo de baños, pues obviamente ustedes podrán escoger el que más se ajuste a la situación de sus proyectos, ¿sí? Solo es en un baño, pero necesito que lo hagan. Todo lo que son las barras de agarre, todo eso tiene sus medidas específicas, ¿sí? Tiene su normativa, que tienen que ser de tal tipo de material y demás. Y el baño tipo C, transferencia lateral solo por un lado, espacio de maniobra reducido por el lavamanos y barra de agarre abatible y barra de agarre horizontal. Igual vienen las medidas típicas. Para el caso, ustedes pueden notar por allí de pronto dónde está específicamente la ubicación de lo que vendría siendo las zonas de las papeleras, ¿sí? O el papel higiénico. Y algunos criterios adicionales, por lo menos lo que tiene que ver con las puertas, ¿sí? El ancho no obstruido de la puerta debe ser mínimo de 800 milímetros, es decir, 80 centímetros. Se recomiendan 850 o más para cuando se provee el uso de sillas de ruedas eléctricas. O sea que las sillas de ruedas eléctricas tienen una condición específica adicional. Entonces, por si es el caso, pues requerirá precisamente ese tipo de anchos para el acceso a las puertas. Normalmente, las puertas de baño casi siempre nosotros las ubicamos que sean de 85 centímetros. ¿Sí? La altura libre de la puerta debe ser mínimo de 2000 milímetros, es decir, 2 metros. Se recomienda un umbral a nivel para las puertas internas y externas. Uy. Cuando se coloca un umbral elevado, debe tener una altura máxima de 15 milímetros. Debe tener bisel cuando es mayor a 5 milímetros y debe contrastar visualmente con el piso adyacente. Si cualquier puerta abre hacia una escalera descendente, la distancia segura mínima para maniobrar debería ser de 2000 milímetros, incluida la oscilación de la puerta, para minimizar el riesgo para los usuarios en silla de ruedas. ¿Sí? La puerta debe ser fácil de abrir y cerrar. La puerta debe abrir hacia afuera. Si la puerta abre hacia adentro, debe haber un medio para abrir la puerta o retirarla desde el exterior. No es conveniente que haya aberturas debajo o encima de la puerta. El asiento del sanitario. La parte superior del asiento del sanitario debe estar entre 400 milímetros y 480 milímetros desde el suelo, es decir, justo donde se van a sentar. Las diferencias antropométricas en la población en diferentes partes del mundo puede requerir alturas mayores o menores de los asientos de los sanitarios.
La distancia mínima desde el borde del asiento del sanitario a la pared posterior debería estar entre 650 milímetros y 800 milímetros. La distancia mínima de un baño esquinero desde el sanitario a la pared adyacente, es decir, a la que está bien pegadita, debería ser 250 milímetros. La distancia mínima desde la línea central de un baño esquinero a la parte adyacente debería ser de 450 milímetros, ¿sí? El baño tipo C y el baño tipo B, según los planitos que vimos hace ratito. Si se proporciona un apoyo para la espalda, la distancia desde el asiento a este respaldo debería estar entre 500 milímetros y 550 milímetros. Los sanitarios para niños deberían estar a una distancia desde la línea central a la pared adyacente de entre 305 a 380 milímetros. La altura del asiento del sanitario debe estar entre 205 milímetros y 380 milímetros. Las barras de agarre. A ambos lados de un sanitario se deben colocar barras de agarre, ya sea abatible o fijos a la pared. ¿Qué entienden ustedes con abatible? ¿Qué se puede quitar? Que se puede mover hacia ambos lados. Que se puede mover, ¿sí? Digamos, una puerta es abatible en cierto momento, pero es precisamente eso. Y tal vez en alguno de los planos ustedes vieron como, sobre todo el que tiene la restricción con el lavamanos, pues tenía como una barra por este lado. Entonces, pues realmente como si no diera el espacio precisamente para ingresar con una silla de ruedas. Quiere decir de que esa barra se puede mover y se genera el espacio específico para ingresar con la silla de ruedas. A una distancia entre 300 y 350 milímetros del centro del sanitario. La distancia mínima desde la pared debería ser de 40 milímetros. En los lados donde es posible hacer transferencia lateral, se debe proporcionar una barra de agarre abatible, tubo de soporte abatible, a una altura de 200 milímetros a 300 milímetros por encima del asiento del sanitario. En donde hay una pared al lado del sanitario, se debe colocar una barra de agarre horizontal a una altura de 200 milímetros a 300 milímetros por encima del borde del sanitario. Y al otro lado del sanitario se debe colocar una barra de agarre vertical que no debe exceder una altura de 1700 milímetros sobre el nivel del piso. La barra de agarre horizontal no debe estar interrumpida en toda su longitud, es decir, no debe tener algún agarre o algún anclaje o fijación a la pared intermedia, ¿sí? La altura de la barra de agarre para los baños de niños debería estar entre 510 y 635 milímetros. Y las barras de agarre deben tener un perfil circular no inferior a 35 milímetros ni mayor de 50 milímetros de diámetro. Pues eso precisamente es para poderlo agarrar sin tanto problema. Más o menos las medidas típicas de ubicación de esas barras, ¿sí? Y pues ahí tienen algunas medidas y recomendaciones respecto de papeleras, de zonas de papel higiénico, de toallas de secado, en fin, ¿sí? Cómo debe estar el espejo, cómo debe estar el lavamanos. Por ejemplo, observen específicamente esta. La número 1, barra de soporte abatible a la altura del asiento más 200 milímetros a 300 milímetros. Es decir, desde aquí hasta acá, más o menos eso, esa altura. Pero abatible porque pues esto se puede mover, ¿sí? Se puede desplazar hacia acá y perfectamente puede ingresar el usuario pues lateralmente a esa zona.
Papel higiénico. Los dispensadores de papel higiénico se deben poder alcanzar desde el asiento del sanitario, ya sea por debajo de la barra de agarre o en la pared lateral de un baño esquinero, a una altura entre 600 y 700 milímetros desde el piso. Y es lo que observamos en la lámina anterior. Lavamanos también tiene varios criterios. Entonces, ubicación del lavamanos debería permitir acceso desde una silla de ruedas. La parte superior del lavamanos debería estar entre 750 y 850 milímetros desde el suelo. Dentro de un cuarto de baño accesible se debe suministrar un lavamanos fijo. En algunas edificaciones de uso común, un lavamanos pequeño para enjuagar los dedos, 350 milímetros a 400 milímetros, con una distancia de 550 milímetros del sanitario. El espacio debajo del lavamanos no debe estar obstruido y debe tener un espacio libre para las rodillas, centrado en el lavamanos entre 650 y 700 milímetros de altura y 200 milímetros de profundidad. Además, se debe dejar un espacio para los pies de al menos 300 milímetros de altura. Al frente del lavamanos, el espacio debería permitir el acercamiento frontal u oblicuo por una silla de ruedas. El borde frontal del lavamanos debe estar ubicado a una distancia de 350 milímetros a 600 milímetros desde la pared. El espejo ubicado encima del lavamanos debe estar ubicado a máximo 900 milímetros por encima del piso, hasta una altura de 1900 milímetros. Si se coloca un segundo de 600 milímetros a 1850 milímetros. La distancia hasta el control del grifo debe de ser máximo 300 milímetros. Se debe colocar una repisa con dimensiones mínimas de 200 milímetros por 400 milímetros cerca del lavamanos a una altura de 850 milímetros o combinada con el lavamanos. ¿Sí? Hace referencia precisamente a todas esas medidas que acabamos de hablar. Y lo que tiene que ver con el suministro de agua. Se debe suministrar una fuente de agua independiente, ducha manual cerca del sanitario. Como alternativa, se puede instalar una combinación de bidé y sanitario lateral, posterior bidé empotrados. Y los grifos deberían operar como un mezclador, palanca o sensor. Los controles del grifo no deberían estar a más de 300 milímetros desde la pared frontal del lavamanos. Se recomienda instalar un termostato para limitar la temperatura del agua caliente a máximo 40 grados centígrados para evitar quemaduras. Y algunos requisitos de orinales. Cuando hay orinales de pared en el cuarto de baño, la altura del reborde inferior de al menos uno de estos debería estar a 380 milímetros para los usuarios de sillas de ruedas. Y al menos uno de estos debería tener el reborde a una altura de 500 a 750 milímetros para los usuarios que estén de pie. Ambos deberían estar equipados con una barra de agarre vertical. Este orinal de pared no debería estar obstruido al nivel del suelo. No debería tener ninguna plataforma o de acceso elevado y debería tener un área libre en el piso al frente del orinal de al menos 750 milímetros de ancho y 1200 milímetros de profundidad. Los orinales deberían contrastar visualmente con la pared a la que están adosados. Y eso es todo, amigos. Digamos que dejemos por ahí.
Respecto de esta información, pues como siempre, si Dios quiere, mañana ya en algún momento de la mañana o más tardar en la tarde, ya la tendrán ahí en el canal dispuesto para esta. Ingeniero, sí, yo le iba a preguntar con respecto a eso. Eh, las diapositivas para las medidas del baño, ¿no podría subirlas o sería buscarlas en el video? Pues igual, también se las puedo subir si no hay problema. Lo agradecería, ingeniero. Sí, ok. Yo la subiría por WhatsApp, por Edmodo o por Teams. Pues por no tengo ni la más remota idea. Les toca que estén pendientes. Listo. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? Por favor, les recuerdo abiertamente que aceleren lo que tiene que ver con los diseños, tanto individuales como de grupo. Y ya saben que tienen que hacerle esta modificación a uno de sus baños o crearlo si es el caso. ¿Listo? Listo. Ok. Déjenme descansar. Chaolín. Sí, ingeniero, hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Chao. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego. Chao.